Buenos días. Bueno, querido Jaume, enhorabuena por tu elección, por seguir en Andimac, tirando de esta organización. Bueno, saludar a Antonio que de manera virtual, porque no está aquí, y saludar, como no, a Sebastián, amigo ya de muchos años, y que, bueno, es compañero de los viajes que venimos desarrollando durante mucho tiempo. Quiero agradecer en primer lugar a Andimac a estar aquí, y quiero agradecer las palabras del presidente de Andimac, que yo creo que las puedo subrayar con total claridad, de que debemos hacer el sector de la construcción mucho más unido, y no solo lo que puede ser el ámbito de un convenio general del sector, sino también todas esas actividades o todos esos servicios adyacentes a la construcción que hacen que la construcción siga siendo grande y que siga siendo el sector más importante de la economía española. Yo voy a intentar deslavajar una serie de retos y oportunidades desde el punto de vista del sector de la construcción para ver el papel que la organización, que todos vosotros podéis desarrollar, y hablar sobre todo sobre algo que me han encargado, que es hablar sobre el tema de la formación, cómo se lleva la formación en el sector y qué medidas o qué cuestiones podemos poner en marcha. Hay que tener en cuenta sobre retos y oportunidades el escenario que nos encontramos ahora. Es decir, no olvidemos que el sector de la construcción en el año 2007-2008 tuvo alrededor de 2.800.000 trabajadores, y la crisis financiera que realmente afectó al sector de la construcción, porque no fue una crisis del sector de la construcción, fue una crisis financiera que afectó al sector de la construcción, hizo que el empleo en la construcción cayese a alrededor de 800.000 trabajadores. La crisis que ha venido ahora es una crisis sanitaria que ha tenido efectos en la economía, pero también es una crisis sanitaria y afectó al sector de la construcción. Y en este sentido, la crisis económica que se produjo en marzo del año pasado hizo que cayesen las cifras de desempleo, pero esas cifras se recuperaron de manera inmediata en el mes de noviembre. Es decir, en pocos meses recuperamos la situación previa a la crisis económica. Eso demuestra la flexibilidad y la capacidad de adaptación que tiene el sector de la construcción en la economía de España. Y es importante tenerlo en cuenta porque ya vamos por casi 1.300.000 trabajadores, y previsiblemente el empleo llegue a rozar los 2 millones de trabajadores o lo supere en un corto y medio plazo. Y esto vendrá por los fondos europeos, es decir, tenemos encima de la mesa los fondos Next Generation, y esos fondos Next Generation hay que aplicarlos a la economía, y ahora estamos viendo cómo se van implementando, porque en la práctica de los 70.000 millones de euros que van a venir de transferencias corrientes, prácticamente el 70% tienen necesariamente que pasar por el sector de la construcción. Hay que recordar que una visión sin ejecución es una alucinación. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque la visión que se han tenido con los fondos Next Generation o se ponen y se implantan en el tejido productivo, pues estamos hablando de alucinaciones. Con lo cual tenemos que ir impulsando a la administración pública a que ponga en marcha proyectos y a que ponga en marcha proyectos realizables y de la manera más inmediata posible. Hay que tener en cuenta que de estos fondos, como digo, alrededor del 70% irán al sector de la construcción, porque no solo hay que hablar de rehabilitación o regeneración urbana, sino la economía circular pasa por el sector de la construcción, desaladoras, depuradoras, plantas de transformación y plantas de reciclaje. Las nuevas formas de energía también pasan por el sector de la construcción, energía fotovoltaica, energía eólica, etcétera, y otras muchas partidas que los fondos Next Generation nos han puesto encima de la mesa. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, tenemos la importante inyección de liquidez que va a tener el sector de la construcción a través de los fondos Next Generation. Por otro lado, tenemos la transversalidad del sector de la construcción. Es decir, engloba desde la fabricación de materias primas, transformación de materias primas, industria, a venta y comercio, como puede ser en este caso de Andimac, a la ejecución de obras y, una vez terminado, pues la realización, la creación de nuevas unidades familiares, la creación de nuevas viviendas con la necesidad de industria textil, madera, electrodomésticos, etcétera. Es decir, tenemos una transversalidad y tenemos un importante efecto tractor. El efecto tractor ya es conocido, es decir, de lo que llega al sector de la construcción, prácticamente el 60% retorna a las arcas públicas en vía de impuestos y vía de recaudación de cotización a la seguridad social. Y también hay que reconocer el importante efecto que tiene el sector de la construcción en la mano de obra. De manera inmediata se contrata mano de obra y se utiliza intensivamente mano de obra en el sector de la construcción, con lo cual podemos decir sin temor a equivocarnos que el sector de la construcción es flexible, es intensivo y es una medida anticíclica que creemos que va a funcionar de manera evidente en los próximos meses. Y hay que tener en cuenta que dentro del sector de la construcción, ya lo ha dicho Jaume con carácter previo,
Tenemos a la obra pública, pero también tenemos a la promoción, a la rehabilitación, al sector terciario, al comercial, a las maquinarias de construcción, a los materiales de construcción, a ese comercio minorista que va a hacer que el sector de la construcción de manera global pueda reactivar la economía de España. Así que yo creo que tenemos los mimbres para poder hacer un buen cesto, pero ahora lo que tenemos es que ponernos manos a la obra. Y una de las cosas primeras que tenemos que hacer, y yo creo que es una de las cosas, uno de los primeros mensajes que quería trasladar en el día de hoy, lo mismo que quería trasladar la positividad o la fuerza que tiene el sector, también tengo que trasladar la necesidad de que entre todos nosotros mejoremos la imagen del sector de la construcción. No puede ser que el sector de la construcción se siga hablando, como hemos dicho, de carretilla, ladrillo y arena, y no se esté hablando de sostenibilidad, modernidad, maquinaria importante, nuevos materiales, que lo que hacen es mejorar la vida de los ciudadanos. Tenemos que mejorar la imagen del sector y tenemos que trasladar que con un poquito de esfuerzo la calidad de vida de todos los ciudadanos irá mejorando poco a poco. Para eso tenemos que tener en cuenta que hay que tenderle la mano a los jóvenes. No puede ser que con un 40% de desempleo juvenil tengamos necesidad de mano de obra cualificada. Eso no puede ser. Los jóvenes no van a poder tener una vida estable, no van a poder tener una vivienda estable si no le ofrecemos una carrera profesional y un sueldo digno. Y el sector de la construcción en su convenio recoge una remuneración mínima bruta anual que recoge un salario muy por encima del salario mínimo interprofesional y se ofrece en el sector de la construcción una carrera importante y prolongada en el tiempo que puede permitir que se creen unidades familiares y se creen profesionales de manera inmediata. Tenemos que incorporar a la mujer al sector de la construcción, es decir, solo el 8,5% de nuestras plantillas son mujeres en el sector de la construcción. Los jóvenes, simplemente comentaros que la plantilla media está en alrededor de los 46 años, con lo cual los jóvenes tienen que entrar en el sector de la construcción. En el tema de las mujeres, no puede ser que solo el 8,5% de los trabajadores del sector sean mujeres y normalmente que aparezcan en oficina cuando pueden realizar labores importantes a pie de obra exactamente igual o mejor que los hombres. Y sobre todo nuevas profesiones. Y eso es importante trasladarlo de manera importante, subrayarlo. Nuevas profesiones que dan una posibilidad de crear unas carreras profesionales importantemente cimentadas. Es decir, ahora nos estamos encontrando la Fundación Laboral de la Construcción, que antes se comentaba, las clásicas profesiones, el albañil, el encofrador, el jefe de obra, que siguen siendo demandados por las empresas, pero también nos encontramos posibilidades en las que se abren con la domótica, la realidad aumentada, las nuevas aplicaciones, el BIM, o que lo podemos ver con la energía fotovoltaica o la energía eólica. Trabajadores que cuando salen de la fundación no son trabajadores formados, realmente son empresarios en potencia. Muchos de ellos se convierten con sus propios compañeros en empresarios y ponen empresas para poner plantas fotovoltaicas en su barrio porque creen que es una profesión de futuro. Así que yo creo que eso es importante. Y tenemos que ver el tema de la formación como algo preponderante, que lo comentaré luego. Pero sí antes citaban a Henry Ford sobre el tema de la formación. Y Henry Ford decía una cosa, y esto hay que tenerlo en cuenta, y es un mensaje que hay que trasladar de manera importante a los empresarios. Henry Ford decía que hay algo más caro que formar a un trabajador y que se te vaya. Era que no lo formes y se te quede. Eso es mucho más caro y estamos convencidos de que el formar a los trabajadores es algo que sale rentable. Antes de entrar en el tema de la formación, porque será la última pincelada que dé, quiero hablar del protagonismo de Andimac. Es decir, una organización tan leal como es con el sector de la construcción, han sido aliados nuestros durante muchísimo tiempo y son aliados de las empresas promotoras y constructoras, porque no solo venden, sino que también asesoran en el tema de los nuevos materiales o en soluciones constructivas. Hay que tener en cuenta la importante permeabilidad que tiene. Es decir, más de 2.000 puntos de venta en toda España, esa permeabilidad pocas organizaciones empresariales lo pueden dar. Y hay que utilizar esta permeabilidad, estos puntos de venta que tienen para poder asesorar al ciudadano y poder asesorar al empresario. Porque creemos que es necesario el que se llegue a la última milla, que se llegue al último paso para que, por ejemplo, los 7.000 millones que tiene el Ministerio de Transporte en torno a rehabilitación y regeneración urbana realmente sean un éxito, para demostrar que nuestro sector puede con lo que viene y con mucho más. Además, hay que tener en cuenta que son protagonistas en temas de economía circular. Es decir, la concienciación en torno a la sostenibilidad o a la economía circular
sin duda van a venir al final del comercio de proximidad, el comercio que tenemos de donde se hace la distribución de materiales de construcción. Y desde aquí, bueno, estamos orgullosos de tener una organización como Andimac en el paraguas de la CNC, porque desde luego nos da una visión que en muchas ocasiones la tenemos cerca, pero que por circunstancias no llegamos a apreciarla con la importancia que eso requiere. En el tema de formación ya lo comentaba antes. Es decir, por un lado tenemos la formación necesaria en seguridad y salud en el trabajo, que yo creo que es algo que ya estamos todos concienciados. En el año 95 sale la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y evidentemente ya todos tenemos interiorizado lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y esos cursos ya es algo habitual en las empresas del sector de la construcción, pero tenemos que tener en cuenta que también desde la Fundación Laboral de la Construcción, con los 54 centros que tenemos, con esos 75 millones de presupuestos al año para gastarnos en nuestros trabajadores y en nuestros empresarios, tenemos que dar formación de oficio, crear oficios, dar una formación profesional y dar una formación profesional dual. Y eso hay que tenerlo en cuenta por muchas cuestiones. Ya hemos trasladado al Ministerio de Educación y se ha reflejado en la ley que se presentó antes de ayer sobre la Ley de Formación Profesional que los itinerarios formativos deben ser más cortos. En el sector de la construcción se necesitan profesionales y lo que no puede ser es meter a un joven en un curso de 600 horas en los que está durante un año y pico sin poder cobrar o sin poder incorporarse al mercado laboral. Itinerarios mucho más cortos en el que se le acredite lo que puede hacer el joven y pueda salir al mercado laboral para empezar a ganarse la vida es importante. Y no nos preocupemos porque ese joven, cuando vaya desarrollando su vida laboral, querrá formarse en nuevas técnicas constructivas o en nuevas profesiones. Y con itinerarios formativos mucho más cortos seguro que nos va a ir mucho mejor al sector de la construcción. Después, en el tema de la formación profesional dual. ¿Qué es lo que es necesario en la formación profesional dual? Esos jóvenes, esas mujeres que se incorporen al sector de la construcción, tenemos que permitir que se muevan en distintos centros de trabajo y se muevan en distintas empresas, para que esa flexibilidad le hagan atractiva la formación, tanto la teórica como la práctica en las diferentes empresas. Y creemos que eso, si va adelante, tendrá éxito la formación profesional dual. Y por último, certificar la experiencia. Hay muchísimos trabajadores en el sector de la construcción que saben hacer un encofrado, un alicatado, saben montar una instalación eléctrica, pero no han tenido una certificación en la que les diga la cantidad de oficios o la cantidad de actividades que puedan desarrollar. Creemos que la nueva ley de formación profesional lo que tiene que hacer es poner claramente que los empresarios, en este caso la Fundación Laboral de la Construcción, puede examinar a un trabajador y viendo claramente cómo rompe un ladrillo doble hueco con un badilejo o cómo maneja una maquinaria, el poderle dar un certificado reconociendo aquello que el trabajador sabe hacer. Porque hay que tener en cuenta una cosa. La formación profesional es importante y esto hay que recordarlo, 40% de desempleo juvenil de menos de 26 años. Y en la formación profesional que damos en la Fundación Laboral de la Construcción, el 75% de los jóvenes que empiezan una formación profesional en la Fundación lo terminan, pero es que de los que terminan, el 85% encuentran trabajo de manera inmediata. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque además, si analizamos la remuneración que tienen los trabajadores del sector de la construcción y específicamente la remuneración de los que cursan una formación profesional, la formación profesional intermedia es equivalente a la formación universitaria. Es decir, la gente que durante los años 70 y 80 nos estuvimos formando o estuvimos estudiando, pensábamos que la titulación universitaria era la única o era la que mejor remuneraba al trabajador. Pues eso ya no es así. Hay una formación profesional intermedia y sobre todo la superior, en la que el salario que recibe el trabajador de media es superior incluso a la formación universitaria. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que tenemos que hacer, y aquí entonar el mea culpa, es hacer más atractivo al sector de la construcción, porque si bien la formación profesional ha subido un 71% en los últimos años, la caída de la formación profesional en edificación y obra civil ha caído el 50%. Por lo tanto, tenemos que hacer atractivo al sector y tenemos que empezar a decir que lo que no se puede estar es en casa cuando hay un desempleo o seguir con una carrera o con unos estudios que no gustan, sino que el sector de la construcción puede realmente ofertar una carrera profesional estable y una carrera profesional bien remunerada. Recordemos que ahora mismo tenemos 1.300.000 trabajadores, que previsiblemente el Ministerio de Transportes va a necesitar alrededor, para los programas que van a poner en marcha, 400.000 trabajadores. Y no solo tenemos al Ministerio de Transportes en los fondos europeos, sino que hay otros ministerios involucrados que van a necesitar más mano de obra. Por lo tanto, va a haber mano de obra para los trabajadores del sector. Y además, tenemos capacidad de formar a estos trabajadores.
La Fundación Laboral de la Construcción tiene 50 centros formativos, forma alrededor de 90.000 trabajadores al año, pero podemos formar hasta 200.000 trabajadores al año. Tenemos cursos de todo tipo y yo creo que la Fundación Laboral ofrece una solución en la universidad del sector, como es la Fundación, ofrece una solución a los trabajadores que quieren mejorar en su carrera profesional y a aquellos que quieren incorporarse a nuestro sector de la construcción. Hay que tener en cuenta que dice un proverbio chino que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero también dice que el segundo mejor momento para plantar un árbol es a día de hoy. Así, lo que queremos decir es que hace 20 años podíamos haber empezado a solucionar este tema del desempleo juvenil o a dignificar el sector de la construcción, pero si no se hizo en ese momento, tenemos que hacerlo ahora. Yo creo que es el momento de hacerlo ahora. Y también, como concluir con otro proverbio chino, hay que tener en cuenta que si queremos evolucionar eso es necesario. O dice un proverbio chino que una sociedad avanza cuando los ancianos plantan árboles cuya sombra sabe que no utilizarán. Y en este caso yo creo que tenemos que empezar a poner la semilla para que los jóvenes se incorporen a nuestro sector y este sector sea sostenible, sostenido y desde luego motor de la economía en los próximos años. Muchas gracias a todos vosotros, enhorabuena Andimac, enhorabuena Jaume de nuevo y bueno, tenéis a la Andimac, a CNC y a la Fundación Laboral de la Construcción para todo lo que necesitéis.